Hola a todos, ¿qué tal? Esperando que se encuentren muy bien, vamos a ver en este video vaginitis y vaginosis. Entonces, primero entendamos los conceptos. La vaginitis es cualquier proceso inflamatorio de la mucosa vaginal, es decir, la vaginitis no es una enfermedad, sino es un grupo de enfermedades y que por lo general se acompañan de un aumento de la secreción vaginal, importantísimo. Ahora, la causa más frecuente que tiene la vaginitis es la vaginosis y ahí está la diferencia de los dos términos. La vaginosis es una enfermedad ocasionada por un desbalance de la flora bacteriana normal. Las bacterias que viven en la mucosa de la vagina tienen que tener un orden, un equilibrio. Y bueno, cuando se rompe este equilibrio, ya les voy a mostrar cómo, ocurre esta enfermedad llamada vaginosis bacteriana, la cual es una proliferación de gérmenes en la mucosa vaginal. Así de sencillo. Ahora, veamos cuáles son las causas de vaginitis. Tenemos primero la vaginitis hormonal, también conocida como vaginitis atrófica. Esta es la típica vaginitis que encontramos en mujeres de edad avanzada por la menopausia y ocurre por falta de estrógeno. Recordemos que el estrógeno mantiene bien al epitelio vaginal y bueno, no necesariamente la menopausia, también hay otras condiciones de hipoestrogenismo, pero en todas estas condiciones va a haber una atrofia del epitelio inflamatoria y va a ser una vaginitis hormonal. Tenemos también la vaginitis irritante, que es cuando una sustancia directamente despierta el sistema inflamatorio en el epitelio y termina dañándose. Entonces tenemos la vaginitis irritante por personas que tengan alergia a los condones, a los espermicidas, a los perfumes, a las duchas vaginales, a los lubricantes, al semen. Sí, tristemente también hay la alergia al semen. Bañeras calientes, tampones o medicamentos. Todo esto puede generar vaginitis irritante. ¿Puede tratarse? Sí, puede tratarse con fármacos que suprimen el sistema inmune. Vaginitis por cuerpos extraños, es decir, cuando un objeto se queda dentro de la vagina y comienza a acumular bacterias y esto obviamente va a desencadenar un proceso inflamatorio. Aquí tenemos a los condones retenidos, a los tampones y tenemos finalmente, y más importante, la vaginitis infecciosa. Esta es la principal causa que nos llega a la consulta y que aquí está la vaginosis bacteriana que ya habíamos comentado y enfermedades de transmisión sexual como la clamidia, como la gonorrea, como la tricomonas vaginalis y como la cándida albicans. Ahora, veamos por qué ocurre la vaginosis bacteriana. Esta ocurre por un desbalance o por una alteración del ecosistema vaginal. Normalmente en la vagina tienen que vivir un montón de bacterias, eso es lo normal, pero lo que importa es las poblaciones de bacterias, que tienen que haber un equilibrio entre los grupos. Entonces, ¿de qué equilibrio les estoy hablando? Tiene que haber un equilibrio entre los lactobacillus, que son bacilos gram positivos, versus el complejo GAM. Este complejo GAM es un acrónimo que significa Gardnerella vaginalis, que es la que le da el característico olor a la secreción de una vaginosis. La A viene de anaerobios, o sea, de bacteroides, de peptococos, de peptostreptococos y enterobacterias. Y las dos M significa micoplasma, y bueno, aquí no solamente vamos a hablar del micoplasma, sino también de este grupo de bacterias. O sea, aquí también entra el ureaplasma y la última M del Mobiluncus curtici. Entonces aquí tenemos que cuando predomina más este complejo GAM versus los lactobacillus, vamos a tener vaginosis bacteriana. Así de sencillo. En cuanto al cuadro clínico tenemos primero la irritación o picazón del área genital. Esto es muy importante, la molestia vaginal, porque esta es la razón, una de las principales razones por las que viene la paciente a la consulta. Muchas se aguantan el mal olor o la secreción abundante, pero esto de la picazón en el área genital a cada rato es lo que termina haciendo que vengan al médico. También la inflamación de labios mayores o menores, o del área perineal. También lo que habíamos dicho que es clásico de las vaginitis es la descarga vaginal, es decir, que el flujo vaginal aumente su número, su cantidad en realidad, y también sus características, principalmente el olor, que es de lo que se dan cuenta las pacientes. Aquí tenemos igual el olor vaginal penetrante, la incomodidad o el ardor al orinar, porque la proximidad anatómica con la uretra puede verse comprometida. Y también el dolor o irritación durante la relación sexual, lo que conocemos médicamente como dispareunia. La dispareunia también es uno de los motivos más importantes por los cuales la paciente va a venir a la consulta. Ahora, para el diagnóstico también te sirve conocer los tipos de secreción vaginal. Esto te ayuda bastante, te da una idea más clara de lo que puede tener tu paciente y tenemos que existe la secreción por cándida, que son una proliferación de hongos dentro de la vagina, que es un tipo de flujo blanquecino, espeso, grumoso, tiene un aspecto como de leche cortada que se pega a las paredes de la vagina. Esa es la típica secreción por hongos, por cándida. Bueno, tú puedes hacerle exámenes de laboratorio a todas las secreciones que tú quieras, pero esto ya te da bastante el indicio, te dice como que ya, esto es hongos, o sea, podemos hacer exámenes y todo, pero es bastante claro la clínica, la semiología. Bueno, ¿qué más tenemos? La tricomonas vaginales, que en cambio es un parásito
genera una secreción un poco menos espesa, es más abundante, es espumosa, tiene un aspecto grisáceo, ¿sí? Es más o menos grisáceo como lo vemos aquí en la imagen, es la típica de tricómonas, y la de vaginosis, o Gardnerella, que como ya habíamos dicho es la principal integrante del complejo GAM, es una secreción blanquecina que igual se parece bastante a la de la cándida, pero no tiene grumos, o sea, es una secreción un poco más líquida, más fluida, y sobre todo lo más característico es que tiene un olor penetrante a pescado, o sea, más o menos ese es el olor que tiene la Gardnerella, es un olor bastante característico. En cuanto a vulva y vagina, la cándida se incluye también síntomas como eritema, tricomonas. Si tú haces un examen especular, vas a encontrar que el cuello uterino está aframbuesado, tiene un color aframbuesado. En cuanto a pH vaginal, tenemos que se mantiene normal en cándida y tricomonas, y en Gardnerella aumenta, eso es típico. El desbalance de la flora vaginal, y bueno, eso no lo dije en la fisiopatología, pero ocurre por un aumento del pH. Recordemos que el pH de la vagina tiene que ser ácido, y eso es gracias a los lactobacilos. Cuando ocurre un desbalance entre estas bacterias, pues va a haber un aumento del pH, y esto facilita la proliferación del complejo GAM. El test de aminas es un test que se utiliza para la secreción de Gardnerella. Va a ser positivo en Gardnerella y a veces positivo en tricomonas. En cuanto a microscopía, puedes encontrar las esporas o las hifas de las cándidas, igual las puedes ver en un examen fresco. La tricomonas también se puede ver los protozoos, pero es menos específico, para eso sí tienes que utilizar una tinción especial. Y para Gardnerella vas a encontrar, o la mejor tinción que podías hacer es el Gram, porque haces el Gram, y recordemos que Gardnerella es un cocobacilo Gram variable, es decir, puede ser en algunas ocasiones Gram positivo, en otras Gram negativo. Eso no nos va a interesar mucho, sino lo que nos da el diagnóstico son las clue cells. ¿Qué quiere decir esto? Son células que están dentro, o sea, que dentro de las células ves un montón de cocobacilos. Esas son las células guía, se les llama. Son células que tienen un montón de cocobacilos por dentro, que pueden estar de cualquier color, como te digo. Son las Gardnerellas, es bastante clásico, bastante típico. Y estos son los tratamientos que se utilizan principalmente. Para el diagnóstico definitivo, además del cuadro clínico que ya mencionamos, podemos utilizar los criterios de Nugent y Amsel. Estos te confirman el diagnóstico. Tienes un sistema de puntaje sobre 10, donde aquí tienes la asignación de puntos, las cruces de bacilos que te salgan en el resultado versus las cruces del complejo GAM y de los curvos Gram variables, es decir, de las Gardnerellas. Tú sumas todo esto y te da un puntaje. Si es de 0 a 3 es negativo, de 4 a 6 es intermedio y 7 a 10 te confirma el diagnóstico de vaginosis bacteriana. Y finalmente, para el tratamiento tenemos que en general, las pacientes tienen que seguir una dieta general, suspender las relaciones sexuales hasta completar el tratamiento. Esto sobre todo para que la pareja sexual de la paciente no se convierta en un portador de cualquier enfermedad sexual, de transmisión sexual que tenga, y en caso de que sea una vaginosis, igual para que no empeoren los síntomas, tratar la pareja si es enfermedad de transmisión sexual y siempre tratar la causa de base. Es decir, tú no puedes decir, ya, es vaginitis, demos así cualquier cosa, no. Tienes que saber cuál es el agente etiológico que está afectando a esa paciente y ahí le vas a dar el tratamiento. Aquí les puse una tabla, que es la misma tabla que tengo en el video de tratamiento de enfermedades de transmisión sexual. Les invito a verle en este mismo canal. Y que bueno, coloco aquí la primera opción y la segunda opción de cada una. Para la vaginosis, metronidazol 500 K12 por 7 días, o puedes utilizar cremas, 5 días de clindamicina al 2% o metro 0.75. Para tricomonas utilizas el mismo metronidazol, o como segunda opción puedes utilizar una sola dosis de tinidazol 2 gramos o una sola dosis de metro 1 gramo. Para la candidiasis utilizas el fluconazol 150, como segunda opción el cotrimazol 500. Para la gonorrea, y bueno, esto quiero que le pongan mucha atención, para la gonorrea tienes que tener muy en cuenta que la gonorrea es prima hermana de la clamidia, es decir, en por lo menos de 1/3 a 2/3 de pacientes que vengan con gonorrea también vienen con clamidia. Tú no puedes determinar si es que esa paciente tiene o solo la una o las dos enfermedades, entonces se acepta como norma general, y esto que no se les olvide, siempre tratar las dos al mismo tiempo. Si tú encontraste clamidia, tratas las dos. Gonorrea, las dos. ¿Y en qué consistiría? La primera opción, ceftriaxona,
o la segunda opción Cipro, y aquí hay Acitro o Doxy. ¿Cómo harías el tratamiento de las dos? ¿Cuáles fármacos son compatibles? Puedes colocarle en el momento en el que estás con la paciente una inyección intramuscular de ceftriaxona 125 miligramos y dejarle para la casa por 7 días doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas. O sea, y tienes un tratamiento, pero es preciso.